Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Hola, hola, buenos días a todos. Qué gusto que volvamos a estar aquí juntos en este hermoso canal de bendición, ¿verdad? Para todos aquellos que siempre se enlazan con nosotros. Muchas gracias. Espero que tengas una mañana gloriosa, un día hermoso. Nosotros estamos muy contentos de volver a estar juntos, ¿verdad? Y compartir con cada uno de ustedes el consejo de la palabra. Creo que es una de las principales misiones de Alfa y Omega para nosotros, el que tú conozcas el Evangelio, el que hay las personas que aún no saben de los consejos de la Biblia, pues comiencen a disfrutar de ellas, conocer las promesas que Dios tiene para nosotros y sobre todo cómo nos lleva poco a poco a un encuentro con Cristo, ¿verdad? Porque yo creo que el ser humano sabe que en sí es eterno, pero aquí en la tierra es cuando nosotros caminamos o decidimos con nuestras acciones cómo vamos a vivir esa eternidad. Por lo tanto, muchas gracias por estar con nosotros. Enviamos un fuerte abrazo, te damos saludos en este día y te decimos buenos días. Y vamos a comenzar el día de hoy con esta hermosa palabra. Como siempre, ¿verdad? Tu amiga Susana Valdés de la Iglesia El Semillero de Dios, porque pases conmigo este tiempo y te un like, pero también el concepto de la palabra. Bueno, y el tema es muy importante. Hoy vamos a hablar de conflicto entre hermanos y creo que una de las principales cosas que estamos viviendo hoy, tristemente, es la falta de hermandad, los conflictos, ¿verdad? Por cosas que a veces que no entendemos, ¿verdad? Lo que suceden, pero Dios tiene un consejo de la palabra y con ejemplos y vivencias vamos a hablar y profundizar un poco acerca de los conflictos familiares o conflictos entre hermanos, el daño que pueden llegar a hacer, lo que ocasionan en el corazón de las personas, cuáles son las causas por las que viene ese daño y cómo podemos resolver aquellos conflictos, ¿verdad?, que llegaron a nuestra vida. No hay nada mejor que una familia estable, que una relación entre hermanos estable. Entonces Dios está preocupado por eso. Hay dolor por muchos lados, mucha angustia, desesperación, mucho conflicto y creo que hoy la palabra nos va a ayudar a todos. Y quiero invitarte a que vayas conmigo a Abdías, que es un libro, carta de profetas del Señor, los profetas menores, pero aunque es solo un capítulo, es muy breve, trae una del conflicto entre dos hermanos. Y yo quiero que lea conmigo esta hermosa palabra. Y dice, porque cercano está recompensa, volverá sobre tu cabeza. Wow, impresionante esta palabra del Señor, ¿verdad? Que está aquí en la Escritura. Te lo voy a volver a leer. Me gusta a mí remarcar mucho las partes que son importantes en nuestra vida para cómo conducirnos, ¿verdad?, mientras estamos en el cuerpo. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y viene la advertencia. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es un gozo saber para todos aquellos que hoy están atravesando un conflicto en el que estás siendo dañado, en el que te estás sufriendo porque es injusto lo que vives ahora. Te quiero decir una cosa, no te desesperes. Dios dice a través de su palabra, cercano está el día en que Dios hace justicia, siempre lo hace,
¿verdad? Para aquellos que están sufriendo en este momento a causa de algún conflicto familiar y tú no tuviste razón o no tienes el por qué estar padeciendo eso. Yo quiero que sepas que no te preocupes, mantente quieto, tranquilo, porque Dios siempre pelea por el justo. Y por otro lado, está la advertencia para aquellos, ¿verdad?, que se han prestado, están siendo instrumento para crear este conflicto y dañar y lastimar el corazón de alguien, la vida de alguien, la estabilidad emocional de alguien, también la espiritual, porque muchas veces es afectada la estabilidad espiritual a causa de un conflicto originado por alguien. Pero bueno, si es así, dice la Escritura que como tratas a otro, como has lastimado a otro, también serás tratado. Entonces, yo quiero que veamos las dos partes en esta mañana acerca de esto y podamos ayudarnos y crecer. Gracias a las personas que por WhatsApp nos están enviando ya mensajes. Muchas gracias. Dios bendiga a los pastores, ¿verdad?, que amablemente están compartiendo con nosotros. Y les rogamos que continúen compartiendo a los demás para que podamos ayudar a los que están en necesidad o quien requiera esta palabra, ¿verdad?, aparte de nosotros. Mira, a través de las noticias hemos visto conflictos que han sido internacionales, ¿verdad? Uno de ellos era entre Japón y Estados Unidos. Tenemos otro conflicto que ha sido marcado a través de cientos de años. Estamos hablando de Corea del Norte con Estados Unidos. Actualmente tenemos otro conflicto que es entre Rusia, ¿verdad?, y Ucrania. Son conflictos que se fueron gestando por desacuerdos, se fueron gestando por no querer bajar la guardia. Yo creo que ambos líderes o de ambos países tienen este compromiso de llegar a un acuerdo de la mejor manera. Bueno, yo creo que Rusia y Ucrania en este momento pudiéramos decir que no han querido llegar a un acuerdo y por no hacerlo hoy se está generando mucho dolor, mucha angustia, mucha violencia, gente muerta, ¿verdad?, por ahí dañando, ¿verdad? Todo lo que acarrea el no resolver un conflicto antes, pues esos países son el ejemplo. Pero tenemos que como mandatario, su trabajo de cada presidente es llegar a hacer las paces de la mejor manera posible para que así nadie salga lastimado. Sé que no es una labor fácil, sé que los presidentes de naciones saben que si no solucionan un conflicto pueden llegar precisamente a guerras como las que estamos viviendo nosotros ahora, ¿verdad? Ambas naciones salen afectadas y dañan, ¿verdad?, todo lo que habían construido, lo que habían edificado, lo que habían hecho, lo que habían logrado. Lastimosamente, naciones produce al final decadencia, muerte, destrucción y no solamente naciones, sino que yo quiero que vean, así como en la actualidad, en el tiempo antiguo, encontramos en Abdías, el profeta Abdías, ¿no?, el ejemplo de dos naciones que tienen un conflicto que pudo haber sido solucionado desde sus raíces, desde el principio, pero cuando se deja correr mucho tiempo, causa daño a los descendientes y a los que están detrás. Me refiero, ¿verdad?, al conflicto entre Jacob. Él era el líder, los descendientes de Jacob son los israelitas, y a los edomitas, descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Eran dos hermanos que menciona la Biblia, gemelos, ¿verdad? Y que a causa de esos hermanos desde el principio, lastimosamente, muchísimos años, mira cuántos siglos han pasado, y tanto Edom como Israel continúan un conflicto lamentablemente generacional, ya ha sido traspasado de generación en generación. Y vamos a hablar al tiempo de Abdías, amén, en el que él está hablando acerca de lo difícil
que es el trato entre ellos. En aquel entonces había violencia entre ambas naciones, siendo hermanos, porque Esaú y Jacob eran hermanos, hijos de una misma madre, un mismo padre. Sin embargo, un conflicto de intereses por ahí echó a perder todo el diseño, ¿verdad? Por eso es importante, amados amigos y hermanos que nos ven, que lo resolvamos a tiempo para que no cause daño, ¿verdad? Y quizá ya como ellos que ya físicamente hace muchísimos siglos ya no están entre los vivientes, sin embargo, el conflicto ha venido generación en generación. Entonces, la Biblia habla que los descendientes, por ejemplo, los descendientes de Saúl se ponían contentos, alegres, cada vez que el pueblo de Israel o los descendientes de Jacob, su hermano, sufría alguna situación difícil. Estos se gozaban en gran manera por el conflicto que ellos vivían. ¿Hasta ahí me puede llevar a mí el tener un conflicto familiar? Sí. Y vamos a verlo a través de la palabra. Primero vamos a ver las causas del conflicto entre hermanos. ¿Por qué se generan esos conflictos entre hermanos, entre familia, entre iglesia? Que realmente usted sabe que hay personas que pasan en nuestra vida y que solamente vimos un día, en una ocasión, en cierto momento, y que pues dijimos, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, hasta luego, bye bye, y nunca más los volvemos a ver. Y no pasa nada porque no forman parte de nuestro diario vivir, no están en nuestro entorno. Y hay personas a las que no les vamos a caer bien quizá, o habrá algo en nuestra vida que les incomoda, o como dijera alguien por ahí, tal vez tú tienes algo que esa persona no puede tener o quisiera tener, y eso le incomoda y puede producir un mal momento. Sin embargo, como es alguien que nunca en la vida te la vas a volver a encontrar, que no sería bueno, ¿verdad? Que tuviéramos un roce con las personas, pero sucede. Sin embargo, como nunca volvemos a encontrarlos en nuestra vida, no pasa nada. Pero vamos, el Señor está preocupado que veamos en su palabra que hay conflictos familiares, conflictos entre hermanos, que sí nos van a afectar la vida entera si nosotros no las solucionamos a tiempo. Entonces, mira, la causa de esos conflictos o el conflicto que hubo entre el pueblo de Israel, entre ambos hermanos, Jacob y Esaú, es, número uno, cuando nosotros dejamos de ver el panorama completo de hasta dónde puedo llegar a lastimar con una acción mía, con una palabra maldicha, con una expresión de amor o de odio o de ira o de rencor, algo que yo pueda hacer. Si yo no extiendo bien mi visión para mirar el panorama completo hasta dónde puede llegar ese daño, yo actúo irresponsablemente. Vivo como quiero y no me importa lo que digan, no me importa si a alguien le gustó o no le gustó, yo me mantengo firme, tengo mi postura. Sin embargo, no debe ser así, porque todos somos, los que estamos en una misma esfera, todos somos responsables de que caminemos en equipo y en armonía. Entonces, mira, ¿qué causó el conflicto entre esos hermanos? Número uno, la preferencia de hijos. La Biblia de preferencia de Rebeca, la mamá y el papá, ¿verdad? Estamos hablando de que ambos jovencitos, ¿verdad? Fueron, voy a empezar. Papá, Isaí, mamá, Rebeca. Tienen gemelos y el corazón de la madre se inclina por el corazón de Jacob, el hijo menor, y el corazón del padre se inclina por el hijo mayor llamado Esaú. Y esto es tan sencillo, se ve bonito, pero realmente fue lo que originó todo el conflicto. La inclinación de uno con otro hijo. Los padres a veces no sabemos cómo manejar la situación en cuanto al cariño con los hijos, y hay alguno por ahí que pudiera ser un poco más agradable a nuestros ojos. Y sucede, no es que lo ames más que otro, sino que la habilidad, la forma de ser de uno u otro hijo son las que nos van, algunos son más obedientes y van alegrando más tu corazón, otros niños, ¿verdad? Risueños, muy inquietos, juguetones, y son los que te alegran.
personales de cada uno y no pasa nada mientras nosotros no hacemos una diferencia o una separación en cuanto al amor y el trato y mostramos preferencia, como sucedió en el caso de estos papás que comenzaron a mostrar preferencia entre sus hijos y era claro. Cuando Jacob necesitaba algo, él no iba a su padre, él iba a su madre porque sabía que mamá iba a dar todo por él. Y el hijo mayor, por ser el mayor, él siempre corría al lado de su padre. Entonces, había por ahí un conflicto tan grande que llegado el momento, cuando el papá iba, siendo ya anciano, iba a bendecir al hijo mayor para que él fuera el heredero, se quedara al frente de la familia como el patriarca, obvio le correspondía esa bendición al hermano mayor llamado Esaú, pero la madre, ella al escuchar que venía ese momento de la bendición y su corazón de ella estar inclinado a Jacob, el hijo menor, ella fue astuta y escuchó a la hora que el padre envió al hijo mayor a cazar para que le diera alimento, ¿verdad? Y le trajera a su padre y después de esto le iba a dar la bendición. La mamá, me encantaría que usted leyera esa parte en Génesis de la historia de estos hermanos allá en casita, porque va a entender un poco mejor lo que le estoy hablando. La cosa es que la mamá, mientras se va el hijo mayor a cazar y matar un cordero o algo para traerle, guisarle a su papá, porque este chico acostumbraba a hacer eso para honrar a su padre, ella aprovecha y le dice a su hermano, a su hijo menor llamado Jacob, le dice, ve y tráeme 2 carneros de los que están en el establo, tráelos, los vamos a matar, los vamos a guisar y se los llevas a tu padre. Y el hijo menor, todavía un poco temeroso, dijo, no, pero es que esto no se debe hacer así. Dijo su mamá, vas a hacerlo porque tu padre va a bendecir a tu hermano y si lo bendice, él se va a quedar por encima de ti. Así que tú sabes. ¿Te imaginas hasta dónde puedes crear un conflicto como padres si nosotros manipulamos las cosas, hacemos malas cosas? Y este chico lo hace y dijo, pero soy lampiño y mi hermano es velludo. Y la madre dijo, no te pásame la piel del cordero. Y se las cosió, ¿verdad? En los brazos y en el pecho, porque estaba ciego. Así que la madre dijo, si te toca, pues va a tocar el vello. Y fue así, se ocasionó lamentablemente un daño que ha sido, como le vuelvo a repetir, hasta este tiempo de conflictos entre Israel, ¿verdad? Y los edomitas. Hoy vivimos incluso cuando los padres toman la decisión de separarse, dice yo, hijo, y tú quédate con tu hija, ¿verdad? Hay hogares viviendo dentro de la misma casa donde el padre dice, ella es mi hija, él es tu hijo, yo me encargo de ella. Créalo papá y créalo mamá, que lo que usted está ocasionando es una rivalidad entre hermanos. Y si tú has pensado que estás construyendo un hogar para que el día de mañana tu descendencia camine bonito en armonía, creo que estás haciendo malas cosas. Lo que estás ocasionando es una abertura. Gracias a la mala labor que estamos haciendo, originando un conflicto en el corazón de los hijos, eso puede ocasionar grandes males a futuros, como los que nosotros estamos hablando el día de hoy. ¿Qué ocasiona que haya conflicto entre hermanos? La soberbia en el corazón. Abdías dice en el versículo 3, de donde nosotros estamos, que la soberbia del corazón ha engañado a Edom. Fíjate muy bien. Es impresionante. Vamos a leer lo que dice Abdías 3. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Mira, dice, tú, la soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Qué es esto? Bueno, pues que en el corazón de Esaú
o de los descendientes de Saúl, los edomitas, dijeron, como ellos viven en la planicie, constantemente vienen los enemigos y los atacan y les hacen daño. Pero nosotros vivimos en las alturas, entre las montañas, tenemos nuestras construcciones, nuestras casas. A nosotros, ¿quién nos va a sacar de ahí? Antes de que el enemigo pueda subir, nosotros ya les atacamos con lo que sea y nadie va a poder subir hasta acá. Entonces su corazón era altivo. Los descendientes de Saúl, por el hecho de saber que a ellos les pertenecía la herencia y que el otro se robó la herencia prácticamente de bendición, les ocasionó un corazón de soberbia en el corazón de ellos, la altivez. Y había tanta arrogancia que ellos consideraban que a Israel le pasaba lo que le pasaba porque se lo merecía, por ladrón, por haberle robado a su padre, a sus descendientes, se lo merecían. Por eso ellos decían, bien hecho, qué bueno que les pasa eso. Pero a nosotros no, somos mejores que ellos. Hemos sido pisoteados, hemos sido robados, hemos sido abusados, y ellos se consideraban, su corazón lastimoso es impresionante porque estamos hablando de siglos atrás. Un daño profundo en el corazón de su padre Esaú y que alcanza a sus descendientes. Y te voy a decir una cosa, ellos en algún momento en vida lograron platicar, acercarse y terminar entre ellos, reconciliarse, pero sus descendientes jamás lo han hecho. Entonces, muy importante esto. Cuando hay arrogancia en algún miembro de la familia, detona problemas serios y eso no nos lleva a una sana relación de hermanos. El considerar que yo soy mejor que mi hermana, yo soy mejor que mi hermano, esa arrogancia nos va a llevar a un conflicto familiar en el que en algún momento de la vida la competencia entre hermanos va a causar dolor, angustia y bueno, hay rasgos aún mayores de los que vamos a estar hablando. Entonces, mucho cuidado con el corazón. El corazón de Esaú y de Jacob. El de Jacob se llenó de soberbia, ¿verdad? De interés, de querer anhelar lo que tenía su hermano y él por ahí hizo algunas acciones en las que lo atrapó, ¿verdad? Y antes el valor de la palabra dada era algo, wow, asombrosamente respetable. Hoy quizá hemos perdido mucho eso de que nuestra palabra valga, pero antes era muy importante. Entonces, ¿qué produce en las personas el conflicto familiar? Aparte, ¿verdad?, de que la mala instrucción de los padres, la preferencia y también de la arrogancia del corazón, es las malas acciones. Cuando hay malas acciones, vamos a ver el versículo 10 de Abdías, produce en el corazón de las personas maltrato y eso nosotros no debemos aceptarlo. Dice el versículo 10, por la injuria de tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dios le está hablando a Edom, a la ciudad de Edom, y le está diciendo, por las veces que injuriaste o que maltrataste a tu hermano Jacob, por esas veces en las que les hiciste ese daño, serás cortado para siempre. Así que debemos tener cuidado porque si queremos nosotros en la familia tener armonía, evitemos el hecho de injuriar, de maltratar, porque una injuria es maltrato, es violencia contra un ser de la familia, contra un ser amado en la familia. Debemos ser cuidadosos en eso. Y Edom, el pueblo de Edom, lo hacía con todos los israelitas. Él injuriaba contra sus hermanos. Él proponía, él se alegraba. Mira el versículo 12, si piensa usted el daño tan grande que había en el corazón de los edomitas. El versículo 12, vamos a ver cómo ellos se burlaban por el infortunio de sus hermanos. Y dice, pues no debiste, está hablando Abdías al pueblo de Edom, le dice, pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio,
No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado el día de la angustia. Esto generaba, ese conflicto tan grande los llevó a crear gentes crueles, que mientras el pueblo de Israel está siendo saqueado, está siendo lastimado, asesinado frente a sus ojos, ellos, dice la Escritura, estaban mirando lo que sucedía desde las alturas. En vez de descender y pelear en favor de sus hermanos, ellos miraban desde lejos cómo sus hermanos estaban siendo rodeados por los enemigos, por los adversarios, atacados. Ellos tenían la posibilidad de ayudarles, no lo hicieron, aunque estaban alrededor de ellos. Pudieron haber sido una columna para Israel, un baluarte para sus hermanos, pero no lo hicieron. Ellos simplemente miraban su infortunio, pero mira, dice, se alegraba de lo que le pasaba al pueblo de Israel. La Biblia también dice allí, dice, se jactó de Israel en el día de su angustia. Quizá dijo, mira, nosotros estamos bien con Dios, por eso a nosotros nos va bien. Si ellos estuvieran bien con Dios, no estuviera pasándole lo que le pasa. Aquí está, nosotros somos mejores que ellos. Qué terrible situación. Yo creo que en algún momento de la vida, algunas nos hemos encontrado en esta situación en la que las personas que son nuestros hermanos, los que debieran de cubrirnos, los que debieran de rodearnos ante el ataque del enemigo, son los que están desde la peña burlándose, están desde la peña señalándonos, disfrutando nuestro dolor, disfrutando nuestra angustia. Y no solo eso, están esperando el momento de que seamos saqueados y movidos para ellos quedarse en la tierra que nos pertenece por herencia, porque Dios nos las dio. Creo yo que hoy les mando una palabra, semilleros, donde quiera que estés. Quiero que sepas que aunque tus adversarios o tus hermanos, mejor dicho, están alrededor tuyo procurando, burlándose de ti, procurando tu caída, esperando el momento en el que se queden con lo que Dios te ha dado. Semillero, estate tranquilo, porque Dios se levanta y Dios va a defenderte. Y un día Dios va a estar diciéndole a Edom, a los descendientes de Esaú, un día les va a decir, como tú los trataste a ellos, yo te voy a tratar a ti. Y no es desear mal a nadie, estoy profetizándote y diciéndote que vienen tiempos buenos de parte de Dios para ti. Vienen tiempos en los que tú verás lo que Dios hará con todos aquellos que están mirando cómo y disfrutando y jactándose, pensando que son mejores que tú. Así que esta palabra es para ti y para todos aquellos hermanos y hermanos, amigos que están sufriendo esto. En este día yo te digo, ten paz, porque Dios está peleando por ti. Amén. Entonces, este conflicto fue generado a tal grado que mira lo que dice el versículo 14. Dios estaba muy molesto con los edomitas, muy molesto por lo que hacían en contra de sus hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar un conflicto familiar? El versículo 14 dice, tampoco debiste haberte en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Hasta ahí llegó ese conflicto, ¿cómo ven? Era tanto el daño en el corazón de los descendientes de Esaú, que si algún israelita quedaba vivo, o se escondía o salía huyendo, ellos mismos, los edomitas, los descendientes de Esaú, bajaban a los campos y le decían a los enemigos de Israel, le decían, por aquel camino se fue un grupo, por aquel otro camino se fueron otro grupo, por allá están escondidos. Era tanto la maldad que ya había en el corazón a causa del daño que los mismos padres originaron, que ahora resulta que en vez de que ellos protegieran, que abrieran las puertas de su casa para que se escondieran los hermanos que venían huyendo, pidiendo ayuda, pidiéndoles auxilio, ellos mismos gritaban a los enemigos desde arriba, decían, ¡hey, aquí están unos, vinieron hasta acá, se quieren esconder en nuestra tierra para hacerles daño! Terrible la situación, ¿verdad? Y Dios todo lo estaba mirando.
Y en ese momento de ajustes, Dios había descendido para decirles a través de la boca del profeta a esta nación: por cuanto tú hiciste eso, no quedarás sin castigo. Terrible la situación. Edom traicionó a Israel, ayudando al enemigo de su hermano para la destrucción. El conflicto puede llegar hasta ese punto en el que los amigos, los hermanos, se separan tanto que uno se hace alianza del enemigo de su hermano para causarle daño. Digo, cuando entre familia nosotros estamos bien, cuando hay orden, cuando hay amor, y a un hermano mío le pasa algo, tú corres a ayudar, tú estás presto para auxiliar, porque es tu hermano, es tu hermana, es tu familiar, tu ser amado, y la persona que está sano en su corazón, que no tiene una raíz en su corazón, corre a ayudar, corre, y aunque haya desacuerdos, platican para llegar a un acuerdo. Pero cuando ese conflicto se hace de esta manera tan profunda, mira cómo fue creciendo, se llenó el corazón de soberbia, después vino la arrogancia en ellos, después vinieron a pelear supuestamente lo que ellos consideraban que era suyo, aunque Dios ya le había dado a Israel, ya le había dado esa tierra, pero ellos peleaban porque ellos decían: es que nosotros fuimos primero, por eso es que nosotros no lo merecemos. No solo se quedan ahí, sino que ahora ellos comienzan a celebrar, a injuriar, a levantar falsos testimonios de sus hermanos para que vinieran los enemigos y los rodearan. Y una vez que lo hacen, y sus enemigos y sus hermanos corren ante la muerte y lo que vino sobre ellos, con las mujeres, los niños con los ancianos corrían a esconderse. Ellos se unieron al enemigo para decirle: en tal y en tal lugar están, vayan y mátenlos. Eso sucede, eso es terrible. Hasta este punto pudiera llegar un corazón dañado con un conflicto no solucionado. Y entonces, ¿qué acarrea esto? La destrucción de una familia, la destrucción de una persona espiritual, moral. Viene el gran conflicto como en vez de solucionarlo y llevar una vida estable, esa persona cada día vive su propio infierno sin saber que le espera un infierno aún mayor. ¿Por qué? Por haber alimentado su corazón en un conflicto. Entonces, si se presenta eso en nuestra vida y hoy, lejos de que haya alguien que esté sintiendo compasión por su familiar que está pasándola mal, que le está yendo mal en la vida, su hermano dice: qué bueno que le va como le va, porque es mala cabeza, qué bueno, tiene lo que se merece. Eso es lo que le debiera de pasar, hasta se estaba tardando. Y si tú haces eso, si eres la persona que dices: yo te digo, ve y cóbrale porque no te va a pagar, si tú le mandas a tu hermano eso, cuidado, revísate. Quizás estás cargando algo que no debes cargar. Y es un conflicto antiguo, se hizo un monstruo gigante en el corazón tuyo y estás deseando mal contra tu hermano, mal contra tu prójimo, o estás planeando cómo despojarlo de algo que le pertenece por herencia a tu hermana, a tu hermano. Si estás pensando en levantar calumnias, falsos testimonios para que tú te quedes en su lugar, para que tú obtengas el puesto, para que tú seas favorecido ante los ojos de los demás, te voy a dar una noticia en este día. Quizá lo consigas. Y ese va a ser tu mayor problema. Porque Dios se va a levantar. Dios es Dios justo. Y Dios se va a levantar siempre para auxiliar a la justicia y derrocar a toda injusticia. Todo tiene un término y todo tiene un tiempo. Entonces, lo que acabamos de hablar es cómo se origina un conflicto, cómo se origina y el daño, hasta dónde puede llegar. Ahora, vamos al 2. ¿Qué son las consecuencias más profundas del conflicto entre hermanos? Número 1 es corazones dolientes. Que a pesar de que tenemos la misma sangre, el mismo linaje, haya en el corazón esa actitud
Cuando hay esa actitud reprobada en algún miembro de la familia, también cuando todos estamos contentos, pero hay uno que por su forma de ser, sus acciones, su manera de actuar, quizá inmadura, impropia, arrebatada, porque vive su propio conflicto, y bueno, ya eso lo vemos aparte. Y si hay alguien así, te diré, hay que orar por esta persona, hay que orar por ella o por él, hasta que Dios lo haga libre. Pero si hay esto, seguro es que hay una herida del pasado que produjo daño en la persona, y esto hace que esta persona viva en ese conflicto. Pero el conflicto mayor es que los que estamos bien, los hermanos de esta persona, pudiéramos también ahondar en esa herida. Mira lo que dice Génesis capítulo 27, versículo 41. Mucho cuidado con esto de las heridas en nuestro cuerpo. Dice la escritura: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Impresionante. Esto que leímos es cómo inicia la historia entre el conflicto de los dos hermanos, Esaú y Jacob. Una vez que Jacob le roba la bendición a Esaú, y Jacob huye porque sabe que su hermano lo va a matar, huye y se va. Cuando esto sucede, entonces él dijo en su corazón, digo porque a veces no lo decimos con la boca, pero en el corazón, pero no lo oímos los demás, pero Dios sí lo escuchó, Dios sí sabe. Así que él dijo en su corazón: llegarán los días de luto. O sea, él dijo: voy a respetar hasta que mi padre muera, pero una vez que mi padre muera, voy a ir a buscar a Jacob y voy a matarlo. Habla de que el gran amor que este hombre tenía para su padre, y no quiso causarle el dolor de la muerte de un hijo. Así que él dijo, pero lo dijo, un día cuando mi padre muera, me voy a desquitar por lo que me hizo. Un día cuando mi padre muera, voy a causarle daño. Me acordé, esto me hace recordar de un hombre que dijo cuando estábamos sepultando a un ser amado en nuestra familia. Él dijo, ahora que murió, dijo, me voy a desquitar de todo. O sea, él tenía planes en su corazón para hacer daño a la familia de su ser amado, pero ahora era tan grande el daño que lo publicó fuertemente, y él dijo, si no tuve compasión de él, no tendré compasión de los que son sus descendientes, de su familia. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que haya un corazón así, con un conflicto en su corazón tan grande, que hoy haya hecho ese comentario. Pero entonces, mira, los corazones dolientes pueden estar generando en su corazón heridas, y si no son sanadas, y hago como que no pasa nada, no significa que no va a pasar nada. Le tengo una noticia: ese fenómeno silencioso, ese conflicto va a ir creciendo así, silenciosamente, hasta que detone lo que le explicaba yo. Justamente lo que había en el corazón de aquella persona, justamente en el momento del sepelio, detonó la bomba y mostró su corazón delante de todas las personas. Aparentaba ser un doliente más, pero en realidad solamente fue alguien que fue a observar y a declarar destrucción. Pero Dios siempre está en control. Así que, bueno, ¿cómo está nuestro corazón? ¿O será que por ahí hay algo de lo que nos hicieron, algo que nos dijeron? Tienes que saber que si no lo detenemos ahora y hacemos que esta herida sane, va a originarnos conflictos que van a irse más allá. Después de ti, quizá te vas de la tierra, y los que vienen detrás de ti seguirán cargando algo que no tienen por qué cargar, como Esaú y Jacob. Mira, una de las consecuencias del conflicto entre hermanos es la separación de la familia. Yo le decía a usted, aquí encontramos a este hombre diciendo, cuando mi padre muera, yo iré a buscar a mi hermano para matarlo. Al momento que se comete el acto y la falta de Jacob contra su hermano, él tiene que huir y se va lejos, y no se vuelven a ver en 40 años.
privados, solo eran 2 hermanos, se tenían el uno al otro. Y yo creo que si ya los padres, ¿verdad?, tenían un conflicto al perder a uno de sus hijos porque ya no lo volvieron a ver con vida, yo creo que eso es terrible y origina más fuertemente o más rápidamente la muerte del papá. Y ya no volvieron a disfrutarse como hermanos, como familia, a convivir, a jugar, a reír, a recordar aquellos momentos tan bellos. Entonces, amados, es importante el que sepamos que todo conflicto trae como consecuencia la separación de la familia. ¿Te acuerdas cuando se juntaban todos para convivir en Navidad, en fin de año, en el cumpleaños de algún familiar, en un día de las madres? ¿Recuerdas? Cuando todos se juntaban y de repente ya uno ya no, y ya no volvió a suceder eso hermoso, y jamás volvieron a tener convivencia, y pudiéramos decir que luego en la familia se dice, es un ingrato, ya no volvió a venir, pero no hubo un valiente que dijera, voy a ir a corregir ese conflicto, algo tiene mi hermano, algo tiene mi familiar, y voy a ir a ver qué es lo que tiene, porque él debe sanar, porque no hay nada más doloroso que una familia desunida, no hay nada más triste el que los hijos, sé que vamos a crecer y que cada quien va a forjar su propia vida, va a buscar su camino, pero al final hay un refugio que es el hogar, es la familia donde nos juntamos, pero cuando hay conflicto eso no vuelve a suceder y cada uno vive errante, ¿verdad? Y si es que acaso y no se vuelven a ver es, hola, ¿cómo estás? Pero qué hermoso sería que como familia nos volvamos a juntar y tomar un café juntos, comer juntos, viajar juntos, los hermanos, las hermanas, visitarse juntos, disfrutar. Tus hijos son mis hijos son tuyos, tus nietos son míos. Eso sería maravilloso en la familia, pero Satanás siempre trabajará siempre que haya un conflicto que no se haya resuelto. Los conflictos, le decía, que no se atienden y que no tienen una solución adecuada en la vida, traen fracturas en las relaciones familiares. Y es una fractura que se deposita en el corazón de la siguiente generación. Y hoy en día tú le dices decía una joven por ahí, no es que nosotros no convivimos con esa tía. Yo dije, ¿pero por qué? Dijo, la verdad no sé, pastora, porque no convivimos, pero mis padres no lo hicieron y mis padres, cuando hablábamos de esa tía, mis padres decían, por favor, cállense, no hablen de ella. Dice, y pues hasta la fecha nosotros no convivimos con ella, ni me interesa. Una chica cargando un conflicto ajeno, 1, ni siquiera sabía de qué se trataba. Y 2, ni le interesaba llegar a un acuerdo. Y eso se lo sembró ¿quién? Sus padres. Entonces recuerda, un conflicto maltratado o un conflicto no cerrado, no terminado, no reparado, es una herida abierta que va a estar supurando y va a causar daño a futuras generaciones. Además de esto, una de las consecuencias que más preocupa es que hay juicio de Dios para todos aquellos que están viviendo este conflicto o que son ahora los precursores y generadores de ese conflicto que se ha crecido. Aunque es duro de entender, Dios no deja sin castigo. Mira lo que dice el versículo 15. ¿Dios es Dios de amor? Sí, sí lo es. Dios grande en misericordia. Dice que Él es lento para la ira y es grande en misericordia. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero hay cosas por las que Dios siempre va a actuar. Y aunque Jacob y Esaú, ambos eran sus hijos, aunque los descendientes de Jacob, los israelitas, con los descendientes de Esaú, los edomitas, son sus hijos, Dios es justo y Dios sabe quién es el que está haciendo daño a quién. Y aunque los ame, Dios va a corregir a quien está haciendo daño. Esto es un buen padre, es un rasgo de Dios, de cómo Él trata a los seres humanos. Gracias a Dios por su justicia y su misericordia. Si no estuviese la justicia de Dios, nosotros mismos ya nos hubiésemos consumido. Pero Dios es justo y es bueno. El versículo 15, que es el versículo donde nosotros comenzamos de Abdías, encontramos la palabra que dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu
cabeza. Dios le estaba diciendo a Edom, lo que tú hiciste con tus hermanos, te será hecho también a ti. Y sabes, aquellos que leemos la escritura, la historia de Edom fue lamentablemente triste. Saqueados, quemados, destruidos, derribados de la montaña. No había quien les ayudara. Causaron injurias contra ellos. Cuando los edomitas quisieron huir para esconderse, los enemigos de ellos dijeron, allá fueron los edomitas. Fue una matazón de gente. ¿Gracias a qué? A que ellos habían hecho lo mismo con sus seres queridos, con sus hermanos, por un conflicto mal tratado, mal cerrado. La palabra es firme cuando dice, porque cercano está el día de Jehová. Yo quiero decirte ahora, a ti, hermano, amigo, que nos estás escuchando, es verdad, el día de Jehová está cerca. Para aquellos que se han levantado contra ti para lastimarte, para herirte, cercano está el día. Todo lo que te ha venido, todo lo que te han hecho, será vengado, porque Dios lo hará. Pero escucha bien, cuida tu corazón, de que no haya en ti alegría, porque Dios cobre venganza sobre tus hermanos. Cuida tu corazón. Que el día que Jehová cobre venganza por lo que te está pasando, lo que te está sucediendo, Dios hay en ti un corazón compasivo y misericordioso. Un corazón que diga, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Corazón de Esteban, cuando lo están apedreando sus hermanos. Y él dice, veo los cielos abiertos. Y cuando, usted sabe, los sepultaron a pedradas, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era ejemplo de Jesús, que estando en la cruz, siendo lastimado y lacerado, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es importante que en nuestra vida sepamos y estemos conscientes que Dios hará justicia por nosotros, pero también que cuando Dios lo haga, cuida tu corazón, de que Dios encuentre un corazón sencillo y diga, mi Señor sabe lo que está haciendo y pido misericordia por aquellos que se han levantado en contra mía o que me han lastimado. Y el propósito, vamos entonces para evitar todo esto, porque en realidad sucede a estos dos hermanos que se convirtieron en dos naciones, a pesar de que habían pasado siglos ya y el conflicto seguía. Creo yo que en este tiempo de la escritura ni siquiera sabían que hasta hoy iba a continuar ese conflicto. ¿Por qué? Porque se pasa de generación en generación. El rencor de una madre se lo tira a la hija o al hijo, y el hijo no lo vivió, no los conoció, pero el hijo dice, no, mi madre fue abusada, mi madre aquí le quitaron esto, y mi padre acá, mi papá necesita, no, que esos fulanos, no, me las van a pagar. Te hacen daño, crece el conflicto, y luego vienen hijos nuevos y dice, sí, nosotros somos fulanos, hermanos, pero a esos no los queremos ver porque le hicieron daño a mi abuelo, a mi tío, a mi bisabuelo, tatarabuelo, se fue el daño hacia... Entonces tengamos ese cuidado. ¿Cómo enfrentar los conflictos entre hermanos de una forma bíblica y sabia? Recuerda que la Biblia es sabiduría y ahí viene cómo enfrentar. Jesús estableció una manera correcta de cómo resolver los conflictos entre hermanos, porque Él, mejor que nadie, sabe hasta dónde puede llegar el daño en el corazón de ambas partes, de lo que se priva de la familia, de la armonía, de la convivencia, del compañerismo, del ayudarse uno a otro. Te privas de todo el propósito, todo el proyecto de Dios o los beneficios que hay cuando una familia está en armonía. Entonces, por eso es que el Señor nos dice a través de su palabra en Mateo 18, y vamos a irlo viendo ahora, cómo es o qué es lo que yo debo hacer para que los conflictos sean solucionados. Lo primero que voy a hacer es, para arreglar mis problemas interpersonales, es habla con él a solas. Es verdad que evitaríamos muchas lágrimas, muchos escándalos públicos, muchas palabras ofensivas en público, evitaríamos mucho dolor si cuando algo está pasando nos sentáramos y lo dialogáramos. Y el Señor Jesús nos dice que lo primero que tenemos que hacer es eso,
En el versículo 15 de Mateo 18, el Señor nos indica, nos da el primer indicativo de lo que nosotros debemos hacer. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Creo que este es uno de los rasgos de una persona madura, de una persona que en verdad quiere solucionar un conflicto, que sabemos que ama a su familiar, ama a su hermano, ama a la persona que le dañó, y lo que quiere hacer en verdad, si en verdad quiere solucionar el problema para no tener una separación, rasgar algo que era tan bonito, lo que hay que hacer primero es ir a solas y hablar. Por ahí hay un curso, ¿verdad? Quizás en un momento lo hablemos, de lo que debemos hacer primero antes de estar allí, considerar el daño ¿qué fue? Primero, antes de llegar a solucionar el conflicto, yo tengo que preguntarme, ¿qué fue lo que ocasionó el conflicto? ¿O qué puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son las consecuencias de ese conflicto? Y número 3, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Y cuando ya esté esto, entonces número 1, el primer consejo de Jesús dice, ve y habla. Si tu hermano peca contra ti o si tu hermano hace algo en contra ti, ve y habla con él y repréndelo estando tú y él solos. Eso es muy importante hacerlo antes de de publicitar algo que me hizo mi hermano. Yo creo que lo primero es, como yo me quiero arreglar, hablarlo a solas. ¿Sabes qué? Creo que hice daño, creo que te lastimé, mis palabras te ofendieron, o mis acciones fueron muy duras contigo, creo que te lastimé, dime cómo puedo solucionar lo que ocasioné. ¿Sí? Pedir perdón es muy importante. Y ahora, si fuiste tú el que hizo daño a la persona, ve, acepta que lo hiciste. Piensa, mira el panorama completo, hasta dónde puede llegar ese daño. Si no lo detenemos ahora, va a ocasionar un daño tan profundo que va a haber una separación familiar, pero aparte de la separación familiar, ya vimos toda la historia anterior entre los dos hermanos de Jacob y Esaú. Y aparece en mi Biblia, en Génesis, la historia más terrible todavía aún, de dos hermanos que no solucionaron un conflicto que tenían a tiempo. Se llama Caín y Abel. Y el daño fue tan grande en Caín que esto les originó hasta la muerte. Usted sabe la historia, Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque tenían un conflicto. Y bueno, yo creo que Caín lo tenía, pero si Abel lo había notado, Abel debió haberse acercado a su hermano y arreglar las cosas. Pero no sucedió, no llegaron a ese acuerdo. Entonces, ¿puede ocasionar muerte? Sí. Entonces, hable a solas. La mayoría de las personas evita la confrontación bíblica, pero es sana. Es sana. El Señor nos dice, no nos dice en su palabra, si alguien te ofendió, si tienes un conflicto con alguien, cállate y no lo tomes en cuenta. Olvídalo, déjalo, que el tiempo cura las heridas. Eso no dice la Escritura. Dice, si alguien te hizo algo, si tienes algo contra alguien, si te lastimaron, ve y díselo a solas. ¿Para qué? Si esa persona entendió, qué bueno, mira, van a hacer las paces y su vida va a continuar bonito. Pero no queda allí. Ahora, yo ya le fui a hablar, pero mi hermano no quiso entender. Mi hermana no quiso entender. Dice que no. Entonces, Jesús da una nueva propuesta. Y en el versículo 16, lo primero es ve a solas y lo segundo es lleva testigos. En el versículo 16 dice, mas si tu hermano no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aún con ese espíritu afable y apacible, tú dices, bueno, voy a pedirle ayuda ahora a un testigo, pero no de esos testigos falsos. Recuerda que siempre hay gente por ahí que se prestan para testificar mentira contra su hermano, contra el hermano de alguien, ¿verdad?
y no es ese tipo de testigos que necesitamos testigos veraces. De hecho, el decálogo de la Escritura de nuestro Señor nos habla acerca de no levantar falso testimonio. Mire, eso lo dice la Escritura en Éxodo, ¿no? Cuando dice, no levantarás falso testimonio contra tu hermano, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Hasta el Señor lo dice allá en Génesis 26, 16. No podemos levantar falso testimonio contra nadie, no es permitido delante de Dios. Entonces, hermanos amados, lleve un buen testigo, alguien que le va a ayudar, alguien que va a dar ese testimonio y que lo va a tratar de acercar, que se solucione el problema. No alguien que va a ir que no es buena influencia y que puede ocasionarte un daño, ¿ok? No lo hagas. Siempre hay que buscar buenos testigos porque se ve que tú quieres arreglarte, ¿no? Y decir, mira, vine la vez pasada a verte, yo quería solucionar esta situación y quizás estabas muy molesto, muy molesta y por eso no quisiste escucharme, pero ahora yo traigo a esta persona, claro, que sea de la confianza de la otra para que no tengamos una mamá, un papá, un hermano mayor o alguien que sea un vínculo entre ambos y decir, y tú sabes que lo amamos y que él nos ama y por eso lo traigo, para que veas que yo de verdad quiero solucionar esta situación. Yo te aseguro que nos va a funcionar mucho porque a Dios le agrada, lo que dice la Escritura es que crezcamos en unidad. La amistad es buena, pero la unidad es mucho mejor. Y una unidad no va a llegar hasta que hayamos sanado y volvamos a tener amistad entre dos o más personas que estén involucradas. Amén. Entonces, los testigos en la cultura hebrea eran sumamente importantes, pero tenían que ser así, gente que fuera un vínculo entre ambos y que tuviera una palabra sabia para ayudarnos a solucionar. Estamos hablando de buenos testigos, ¿verdad? Porque recuerda que cuando a veces vamos a una corte, cuando ya esto ya se hace mucho más grande, se va a una corte, pero ya no se lleva buenos testigos, sino malos testigos. Vienen apoyando y mintiendo, levantando falsos, apoyando la mentira del otro para causar más daño, no para sanar. Entonces, no, a ese tipo de testigos no queremos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla de los testigos que pueden unificarnos unos a otros. Amén. Ahora, número 3 dice, llega a acuerdos. Es muy importante que una vez que se señaló la situación de qué es lo que nos lastimó, la raíz del conflicto, que lleguemos a un acuerdo para que no volvamos nosotros a cometer daño. Si yo lo hice, no volver a cometer el daño, la ofensa o no ser lastimero nuevamente con mi hermano o viceversa. Mira lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, el acuerdo que tomaste con tu hermano en aquel momento en el que quisiste hacer las paces, el acuerdo que tomaste será tomado en el cielo, será considerado en el cielo. Dice, así como en la tierra tú respetaste el acuerdo, el cielo también lo va a respetar. Pero si en la tierra nosotros desatamos el acuerdo, si la molestia de mi hermano era porque yo soy una persona muy explosiva y yo le dije, perdóname, no voy a volver a hacerte eso, no voy a volver a ser explosivo. El cielo está considerando eso, que tú acabas de hacer una promesa y entonces te vas a mantener en firmeza y el cielo te va a fortalecer, te va a ayudar para que tú no vuelvas a causar ese daño. Pero si tú desatas eso que hiciste, el cielo también lo va a desatar. Entonces, la promesa que hiciste se habrá roto y lo que va a generar, la consecuencia va a venir irremediablemente en esa relación de ambas personas. ¿Por qué? Porque el cielo no puede hacer nada si yo estoy rompiendo el acuerdo con la otra persona. Entonces, todo acuerdo que tomamos, el cielo lo respeta. Y creo yo que desde el momento que nosotros vamos a hacer las paces con alguien, o con nuestro hermano,
vamos con esa intención de sanar aquello que estaba dañado. Recuerda que toda herida, si no se cura, se infecta. Y la infección es cuando está el dolor. Pero la infección acarrea supura. Y supurar una herida es, esa persona infectada comienza a hablar en contra de. Eso es supurar. Está hablando. Esto me hizo. Esto aquí. Esto es. Esto allá. ¿Verdad? Y si sigue supurando, va a alcanzar a contagiar a todos los que están alrededor. ¿Verdad? Después de esto viene la peste y la gangrena y posteriormente puede llevarte a perder un miembro del cuerpo. Bueno, así es una herida mal sanada. Entonces, creo yo que debemos llegar a un acuerdo y respetar esos acuerdos. Cuando los hijos son pequeños, ellos, al fin niños, pelean por cualquier cosa. Puede ser un juguete, un lugar en la cama, un lugar en el brazo de su padre. Y en cierta ocasión, yo miré que mis hijas estaban un poco molestas. La mayor tenía como 5 años y tenía sus bracitos cruzados. Y una carita de enojo. Como madre me acerqué y dije, ¿por qué estás tan molesta? ¿Por qué tienes esa cara? Y dijo, es que mi hermanita Becky está en mi lugar. Dije, ¿cómo? Pero tú también puedes. Y su papá decía, ven, mi amor, ven, yo acá te abrazo. Y decía, no, ella está en mi lugar. Entonces su hermana, la menor, la miró y le dijo, ¿cuál es tu lugar? Y ella dijo, este brazo de mi papá, el lado derecho de su papá, dice, ese es mi lugar. Y dice la pequeña, se bajó la pequeña, le dijo a la más grande, le dijo, ok, perdóname, toma tu lugar, manita. Te quita el lugar, ella se sube y se cambia a ese lugar, se dan. Las dos se reían en los brazos de su papá y se abrazaban, te quiero, te quiero, te quiero. Son cosas tan del diario vivir, quizá cosas tan sencillas, pero para mí fue muy enseñable. ¿Por qué? Porque el corazón de una niña estaba molesta porque el lugar favorito era el lado derecho de su padre. La otra pequeña, al escuchar cuál era el lugar favorito, bajó para solucionar ese conflicto y dijo, bueno, está bien, manita, yo me paso para el otro lado, pero vente, no te enojes. Y se suben las dos y todo está en armonía. Y te estoy hablando que hoy en día son super mega wow hermanas, aparte de en Cristo, son hermanas que se aman, que bueno, y gracias a Dios no han tenido problema. Pero ¿qué pasaría si el conflicto no fuera un bracito de su papá? Fuera algo terrible o algo más fuerte, hoy habría un gran dolor. Hay que respetar los acuerdos. Desde ese entonces, el lado derecho siempre fue para la mayor y el lado izquierdo fue para la menor. Es un acuerdo que tuvieron entre hermanas y como esos muchos más. Entonces, hermanos, llega a un acuerdo y bueno, estamos casi terminando y es perdona sin límites. Es importante eso, porque a veces decimos, sí, pero es que ya lo perdoné tantas veces y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Entonces no, la verdad es que no. No me interesa. Mira lo que dice la Escritura cuando, ahí donde estamos en Mateo, cuando Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces. Y Jesús le responde en Mateo capítulo 18, encontramos eso. Jesús le responde a Pedro, no solamente 70 veces, sino 70 veces 7 al día debes perdonar a tu hermano. En otras palabras es, yo no quiero que tengas conflicto alguno con tu hermano. Soluciónalo. Cualquiera que sea, no vale la pena. Soluciónalo. Y si lo vuelve a hacer, perdónalo. Vuelve a intentarlo. Vuelve a hacerlo. Ya te dije cómo. Ve solo. Lleva 2 testigos. O, bueno, si no puedes, entonces, ni con los testigos, trata de llegar a un acuerdo con él. ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que quieres para que esto se termine? Y entonces, yo creo que el Señor nos enseña a través de su palabra que cuando las cosas están bien en familia,
se hacen familias sólidas, fuertes, muy unidas, que es tan bonito cuando en una familia se conocen todos. De repente por ahí hay historias que vemos en la televisión, que ya una chica se va a casar, ¿verdad? Y que cuando el chico va a su casa, qué bonito la boda, y resulta que él es hijo de fulano de tal, hermano legítimo de la familia. Pero como tenían un conflicto familiar, ni siquiera se enteraron, pasaron los años, se perdieron la pista de vista, y cuando se enteran que son familia nuevamente, se dañan muchos corazones y hay gran dolor en la vida. ¿Y todo por qué? Porque la separación ocasiona eso, que pues no sé ni quién eres, y yo pienso que todo está bien, pero en realidad no está bien. Entonces, cosas que nos sorprende la vida. Y bueno, a todos los que están aquí, escuchándonos en esta mañana, comparta y recuerde que si su hermano le ocasiona siempre, el acuerdo es entre dos personas. Nosotros seamos como nuestro Padre. Mira, cuando venimos a Él, se hace un acuerdo con el cielo, o el cielo hace un acuerdo con nosotros. Y es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él perdona nuestras faltas y estará con nosotros. Pero yo te aseguro que más de una vez, muchos, la mayoría, si no es que todos, le hemos fallado a este acuerdo. Fallé yo, pero Él no, porque Él quería tener un acuerdo con nosotros. Y Él sigue respetando su acuerdo de amarnos todos los días, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él sigue intentándolo 70 veces 7 al día para tener un acuerdo con nosotros de amistad, de compañerismo, de amor, de armonía, y que volvamos al Padre, a injertarnos a la familia. Y lo hace 70 veces al día, si no hay que más. Pero, ¿sabes? Nos da un ejemplo con su acción de cómo deberíamos ser nosotros también con los demás, respetándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, y tomando en cuenta que si yo no termino con esto, se va a generar un conflicto, y ese conflicto va a comenzar de una manera inofensiva, quizá enojo por lo que pasó, pero va a ir creciendo, lo hemos visto, y va a ocasionar tanto daño que puede hacer lo que pasó con esta nación. Entonces, amados, reciban, gloria a Dios. Voy a saludar a algunos hermanos que están acá. Yo sé que la palabra siempre habla en nuestra vida, y yo les ruego que sigan compartiendo esto. Gracias, hermana Sara Valdés. Gracias a la familia Valle, ¿verdad? Muchas gracias que están viendo. Hermanos Santos, gracias. A Blanquita, bendiciones, hermana. A José Valle Romay, gracias, hermano, donde quiera que estés. A Levito Show, saludos también a nuestro hermano y nuestra hermana Sarita, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Saludos al pastor también Julio Garcés, ¿verdad? Dios lo bendiga. A los pastores que nos están viendo, a Normita también, que nos manda saludos por WhatsApp. A Irene, ¿verdad? Dios te bendiga también, amada hermana, saludos a todos. Y bueno, lo que sí le pedimos es que pueda compartir esto con aquellos hermanos que lo necesitan. Cierro el día de hoy diciendo, ¿de qué sirve tener riquezas? ¿De qué sirve tener vida? ¿De qué sirve tener la razón en muchas cosas? Cuando me he llevado, o cuando he aplastado, o cuando me he trepado, cuando he pasado por encima de personas que deben estar en mi vida, porque forman parte de mi vida. ¿De qué me sirve tener la razón si estoy en desacuerdo, si estoy en conflicto con mi ser amado? Hay un hombre que cuando su hijo se casó, le dijo, papá, ¿me vas a dar un consejo? Dijo el hijo a su padre. Y el padre dijo, bueno, hijo, lo único que te puedo decir es que decidas entre ser feliz o tener la razón. Y él dijo, padre, ¿cómo haré eso? Si quieres ser feliz, calla.
Si quieres tener la razón, habla, pero vas a ser infeliz. Pasaron los años, el padre fue a visitar a sus hijos, a su hijo y le preguntó y le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y el hijo sonriendo le dijo, soy inmensamente feliz. El padre entendió que el hijo, en esta relación de pareja, lo que procuró es ser feliz y no tener la razón. ¿De qué te sirve tener la razón si vas a vivir en conflicto toda la vida? No. Hay muchas cosas en las que vamos a tener que bajar la guardia para que alguien, para los que están con nosotros, permanezcan con nosotros. Entonces, amado, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestras relaciones interpersonales, porque no nos debemos a nosotros mismos. Alrededor nuestro hay gente que está con nosotros, que no merecen el que nuestra ausencia, ni nosotros merecemos la ausencia de ellos. Hagamos lo que el Señor nos dice en su palabra. Hazte las preguntas. ¿Tengo ahora mismo yo un conflicto? ¿Ocasioné yo ese conflicto? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿A dónde debo ir? ¿Estoy dispuesto a hacer esos cambios? ¿Vale la pena hacerlos? Y yo espero que lo medites y que tu respuesta sea la correcta. Porque en verdad sí, busca la manera de solucionar los conflictos que tengas a tu alrededor. Porque es hermoso cuando una familia está unida y finalmente puedas vivir en paz. No hay nada más bonito que ir a la cama en paz, despertar en paz, sin dolor, sin angustia en el corazón, sin esa desesperación de querer acercarte y no hacerlo porque sabes que te van a echar de la familia, te van a echar de la casa por todo lo que hiciste, por todo lo que dañaste. Edom e Israel no han parado su conflicto. Esto continúa. Espero que en algún momento lleguen a hacerlo. Pero, bueno, ellos comenzaron siendo 2, luego fueron 8, 10, luego fueron 100 de un lado, 100 de otro, luego fueron miles de uno, miles de otro, ahora son millones de un lado, millones de otro, y la historia sigue siendo la misma. Espero en Dios que en esta mañana usted lo medite y si tiene un conflicto así, hoy se termina ese conflicto. Hoy toma la decisión en el nombre de Jesús. Levántate y haz lo que Jesús dijo que debes hacer. Inténtalo ahora. Ve tú solo, ve tú sola. Comienza a hacerlo. No vayas alocadamente. Medita bien cómo lo vas a hacer. Medita como dice la Escritura. Porque la Biblia es cierta. Al final de la historia todo va a suceder. Al final de la historia todo mundo va a tener su recompensa. Y espero en el Señor que la tuya y la mía sea una recompensa gloriosa. Y no estamos hablando de finanzas, sino que no hay nada más hermoso que estar en una casa y tus nietos vengan a verte, corriendo porque vienen a verte, casa de la abuela, porque tus hijos no tienen un conflicto contigo y la pasión de sus hijos es ir a casa de los abuelos. Pero cuando hay un conflicto con los hijos, aunque los nietos quieran ir a verte, los hijos no te los van a llevar porque tienen un conflicto contigo. Así que, así como ese pequeño ejemplo, hay muchos más, pero ya no tenemos el tiempo. Pero bueno, creo que la palabra, ella nunca vuelve vacía y lo que yo no alcancé a explicarte, el Espíritu Santo lo hará ahí donde estás. Vamos a amarnos unos a otros, vamos a solucionar conflictos. El tiempo no cura nada, el tiempo hace un boquete enorme que va a causar mucho dolor y separación. Corre a tu familia, arréglate con ellos, ve a sus brazos, deja que vengan a ti, porque a veces es al revés, a veces alguien está buscando la manera de cómo solucionar y tú estás siendo testaruda, estás siendo testarudo, estás siendo esa gruñona fea que no estás dejando que se rompa eso para que venga lo bueno, la delicia de la amistad, del amor, de la armonía. Te estás perdiendo muchas tazas de café con tu grupo de abuelitas, hombre. Ya solucionaste, varón. Estás teniendo conflictos con tus hermanos cuando tú sabes que necesitas estar con ellos. Mira qué bonito que se vayan todos tus hermanos, no sé, a jugar fútbol, a pescar juntos con tus hermanos, a convivir, a comer con ellos, a hablarte de ustedes, de su relación de padres, de hijos. Lo estamos perdiendo porque por un pequeño conflicto. ¿Cuál sería el conflicto? Una tierra de 10 por 30
una casa, un carro. ¿Cuál es el conflicto? ¿Valdrá la pena arruinar una vida, una generación por cosas materiales? No, no vale la pena. Así que en el nombre de Jesús, yo te invito a que te levantes de donde estás, levanta tu teléfono y pregunta y di, hola, ¿cómo estás? Quizás te van a decir, ¿qué te importa? Porque el conflicto ya está muy grande, pero sigue insistiendo, verás que lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Recibe un abrazo y que la palabra haga en nosotros lo que ella siempre sabe hacer. Te queremos mucho, te enviamos saludos desde aquí, desde el canal Alfa y Omega, que es una bendición para todos. Gracias al hermano Santitos, ingeniero de audio, a todos los amigos y hermanos, gracias por escribirnos, gracias por estar pendiente. Y bueno, comparta y siga pendiente de todo lo que se transmite en este canal. Le amamos en el amor de Jesús. Reciba salud de la pastora Avi Trinidad de la Iglesia Semillero de Dios y de todos nuestros hermanos en Cristo. Un abrazo para con todos. Dani, cuídate, Dios te bendiga, estoy lista. Bendiciones. Gracias a Dios. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.